Buenas tardes. Perdón por el retraso. Un problema médico ha hecho que no llegue a tiempo. Y yo les quiero hablar sobre todo lo que son los materiales de cambio de fase. ¿Por qué es importante comenzar a pensar en la utilización de los materiales de cambio de fase como una alternativa real a lo que son las energías alternativas dentro de lo que es el mundo? Porque todavía no lo hemos estado investigando en Bolivia, pero estas investigaciones ya están muy desarrolladas en diferentes países del mundo. Y quiero comenzar mostrándoles este mapa. Y es el mapa de radiación solar que se tiene en España. ¿Y por qué ponemos España como un ejemplo? Porque es el país de Europa que tiene mayor incidencia en energías alternativas a partir de la radiación solar. Las zonas donde tiene una mayor las zonas donde tiene mayor incidencia es la zona esta, que se encuentra en Andalucía, Córdoba, Granada, Marbella, donde la radiación que se tiene en estos lugares llega a alcanzar hasta 5.4 kilowatts hora el metro cuadrado. Es una cantidad de energía bastante interesante que le permite a España tener grandes cantidades de almacenaje de energía solar principalmente, y ahora están comenzando a almacenar esta energía solar en materiales de cambio de fase. Lo que hace que cuando hay un déficit energético en Francia, España vende energía a Francia. Y la energía que normalmente vende España a Francia es energía proveniente de energías renovables. Y cuando hay déficit energético en España, Francia también vende energía a España, solamente que Francia le vende energía nuclear, ¿no? Y hoy en día también hay que considerar el tema, y hay que tener mucha conciencia de esto. El costo de las energías alternativas es mucho más barato producir ahora energía alternativa que energía proveniente de otro tipo de energía fósil y demás. Es mucho más barato producir energía alternativa. Tanto así que se extendió tanto la energía solar en España que se ha puesto un impuesto últimamente, que se llama el impuesto del sol. Se hace tanta competencia con la energía alternativa solar que han tenido que poner un impuesto, porque si no las grandes energéticas ya no quieren invertir. Antes tenías la obligación de vender a las energéticas y estabas ganando mucho dinero tú como consumidor, que consumías primero tu energía y tu residual estabas obligado a vender a la energética, y la energética tenía la obligación de comprarte, que les han puesto un impuesto para disminuir ese margen de beneficio para los que producían energía solar en sus casas. Pero fíjense cuál es el mapa solar en Bolivia. Vamos a agrandar la zona del altiplano, que es la zona donde nos interesa ver principalmente cómo anda este tema de la energía solar. Y si se dan cuenta, en España lo máximo que producían estaba alrededor de 5 kilowatts hora metro cuadrado. En Bolivia tenemos zonas que llegan a tener hasta 8,5 y 9,5 kilowatts hora el metro cuadrado. El proyecto que recién se ha instalado en lo que es el Salar de Uyuni es un proyecto maravilloso que va a permitir generar gran cantidad de energía, que nos va a permitir exportar ese tipo de energía hacia el exterior. Los niveles de irradiación en la zona del Salar llegan a ser hasta de 7,5, 7,8 kilowatts hora
por metro cuadrado. Entonces tenemos gran capacidad energética que tenemos que saber aprovechar dentro de lo que es el país. Y de ahí todo lo vamos a traspasar a esto de los materiales de cambio de fases, que son conocidos en inglés por su nombre Phase Change Materials, PCMs. Y es algo que se está poniendo muy de moda. ¿Qué son los PCMs? ¿No? Los materiales de cambio de fase son sustancias con un alto calor de fusión. Son sustancias que pueden fundir a bajas temperaturas, pero generan un alto calor de fusión que nos permite almacenar una gran cantidad de energía térmica, ¿no? Al fundirse y solidificarse a una cierta temperatura es capaz de almacenar y liberar grandes cantidades de energía. El calor se absorbe o libera cuando el material cambia de sólido a líquido y viceversa. Por lo tanto, los PCM se clasifican como unidades de almacenamiento de calor latente. Estos cambios de fase, cuando tenemos un sólido y pasa al estado líquido por la temperatura ambiente, simplemente por la radiación solar, nos va a permitir generar gran cantidad de energía que la vamos a poder almacenar como energía térmica que puede ser utilizado en los edificios. Hay muchos edificios en Europa que están comenzando a utilizar esta clase de energía para poder generar la calefacción de los mismos edificios o para poder generar procesos de refrigeración. Porque cuando se da el proceso de enfriamiento de este calor de fusión, lo que ocurre es lo inverso, comenzamos a absorber diferente tipo de temperaturas bajas. O podemos utilizar materiales de cambio de fase que puedan fundir con mucha facilidad y generen energía, y podemos utilizar otro tipo de material de cambio de fase que pueda congelar a una temperatura relativamente alta y pueda generar también energía térmica negativa. Entonces podemos generar energía de calefacción o energía de enfriamiento a partir de estos materiales de cambio de fase. Y lo más importante es que entre ese intercambio de energías también queda la posibilidad de almacenar energía eléctrica. Entonces podemos obtener diferente tipo de energías a través de estos materiales de cambio de fase. ¿Cuáles son las características que tienen estos materiales de cambio de fase? El material debe almacenar y debe tener una alta densidad energética. Y después les voy a poner una tabla donde van a ver qué tipo de materiales hay y sus características térmicas, ¿no? Debe existir una buena transferencia de calor entre el fluido que transfiere el calor y el que lo almacena. Normalmente estos materiales de cambio de fases se encuentran encapsulados. Hay diferentes tipos de encapsulación que se hacen, les voy a mostrar unos ejemplos más adelante, donde se producen los procesos de pasar de sólido a líquido o de líquido a sólido. Y necesitamos un fluido que nos pueda permitir generar esa transferencia de este calor latente a lo que puede ser un edificio, a lo que puede ser un refrigerador, a lo que puede ser una calefacción. Por lo general, estos fluidos muchas veces simplemente utilizamos agua o algún fluido que tenga una buena transferencia de calor. El material de almacenamiento debe tener buenas características mecánicas y químicas, ya que debe soportar muchos ciclos de carga y descarga. Estos materiales de cambio de fase en algún momento funcionan como las baterías de nuestro celular. Cargan energía y van descargando energía. A medida que van pasando del estado sólido a líquido, de líquido a sólido, están generando los procesos de carga y descarga. Por eso tienen que tener características mecánicas y químicas muy interesantes, ¿no? ¿Cómo se almacena este calor sensible? Muchos de ustedes han debido llevar termodinámica, ¿no? Y aquí tenemos la ecuación básica de la primera ley de la termodinámica. Toda esta nueva ciencia y todas las ciencias realmente
son muy conceptuales y se basan en conceptos muy básicos de lo que son las materias que ustedes están avanzando en el día a día dentro de la universidad o van a ejercer dentro de su carrera. El calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica por un diferencial de temperatura. Y ese diferencial de temperatura es el diferencial de temperatura entre la temperatura en la cual puede estar en estado sólido y la temperatura final, una temperatura inicial de estado sólido y una temperatura final de estado líquido, o viceversa, una temperatura inicial de estado líquido y una temperatura final de estado sólido. Como va a haber un proceso de enfriamiento, nos va a dar energía negativa. ¿Qué propiedades de almacenamiento tiene? Una temperatura de operación. Esta temperatura de operación nos interesa buscar materiales que no tengan puntos de fusión muy elevados, o dependiendo para qué tipo de equipamiento quisiéramos utilizar. Se ha encontrado que hay materiales de cambio de fase que pueden alcanzar hasta 300 grados, pero hay otros que generan ese proceso de cambio de fase con 35 grados centígrados. O sea que es una temperatura fácilmente alcanzable para poder obtener energía. Su conductividad térmica, su difusión y la presión de vapor que ejerza, porque esto nos va a ayudar para poder realizar el proceso del fluido hacia otros términos. Esta es una fórmula un poquito más compleja, donde nos habla sobre el tema del calor latente. La energía almacenada procede de un cambio de fase, generalmente de sólido a líquido. Este método permite almacenar gran cantidad de energía en poco volumen. Los espacios que se requieren para almacenar esta energía no son muy grandes, y esa es otra de las grandes ventajas de estos materiales de cambio de fase. Y ya hay muchas aplicaciones que se están realizando en este término, y luego les voy a explicar de algún proyecto que tenemos que ojalá se pueda dar dentro de la universidad para poder hacer una investigación conjuntamente con la Universidad de Almería en España. Los PCMs operan con pequeñas diferencias de temperatura entre los ciclos de carga y descarga. Cuanto más pequeño sea el ciclo de temperatura, mayor cantidad de energía vamos a poder acumular. Para esto necesitamos una alta densidad de almacenamiento de energía. Existen tres tipos de materiales de cambio de fase. Por lo general son compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos o compuestos eutécticos. Entre los compuestos orgánicos, por lo general se utilizan diferentes tipos de parafinas o de ácidos grasos. En el tema de materiales de cambio de fase de origen inorgánico, utilizamos diferentes tipos de sales hidratadas, y los eutécticos son una mezcla entre compuestos orgánicos e inorgánicos para poder realizar o adecuar de una mejor manera y dar ciertas propiedades específicas a las características del proyecto que nosotros queramos utilizar. ¿Qué pasa con los materiales de cambio de fase de origen inorgánicos? Tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Sus ventajas es que son materiales baratos, tienen una alta densidad de almacenamiento térmico, una elevada conductividad térmica, la temperatura de cambio de fase está muy claramente definida, no son inflamables y son reciclables o biodegradables. Sus desventajas es que en el encapsulado, en el material donde se va a tener que colocar este material de cambio de fase, se tiene algunos problemas para la encapsulación, ¿no? Por las características de la sal hidratada que pueda haber. Se necesita para eso utilizar algún otro tipo de aditivos para que pueda permitir una mejor fluidez del calor latente que se va a ir almacenando. Son susceptibles al subenfriamiento. Este proceso de subenfriamiento es un proceso donde hay etapas intermedias de temperatura
comienza a subir la temperatura y las etapas de superenfriamiento hace que esta etapa de calor latente a veces se quede trunca. No llega a la etapa de calor latente, que es donde mayor cantidad de energía vamos a necesitar, y hay que adicionar en algunas veces algún tipo de energía extra para que este material de cambio de fase llegue a la temperatura latente, que es la temperatura que nos interesa trabajar, ¿no? Los aditivos son utilizados para evitar una fusión congruente, reducen su capacidad de almacenamiento latente. A medida que se van produciendo los ciclos, se van quedando algunos residuos y entonces eso evita que los procesos sean en mayor cantidad, y en algunos casos son potencialmente corrosivos con algún tipo de materiales. Mientras tanto que los materiales de cambio de fase orgánicos son muy fáciles de usar, la estabilidad térmica, tienen mucha estabilidad térmica y mucha estabilidad química, no sufren ningún tipo de proceso de superenfriamiento, no necesitan un agente nucleante para solidificar. En algunos casos hay que añadir algún agente en los inorgánicos para que sea de núcleo, para que pueda comenzar a solidificar. No son corrosivos, son reciclables y ecológicamente inocuos los que se utilizan. Entre las desventajas es que el calor latente y sus entalpías son más bajos que de los inorgánicos, por la complejidad que tienen las moléculas orgánicas, tienen baja conductividad térmica, tienen un rango de fusión muy amplio, dependiendo del peso molecular del compuesto orgánico que se vaya a utilizar. Tiene una reacción potencial con el hormigón, o sea que esto no es muy utilizado para construcciones, como les decía. Una de las actuales utilidades que tiene estos materiales de cambio de fase es poder hacer casas con este tipo de materiales para que se pueda controlar todo lo que es la calefacción y la refrigeración. Son potencialmente combustibles y su precio es mucho más caro. Entonces, de ahí es que salen los geotécnicos, que hacemos una combinación de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada uno de los proyectos. Aquí hay algunos materiales de cambio de fase. Fíjense, este ácido caprílico, su punto de fusión está en 148 grados y su punto de mezclado está a 16 grados. Con este punto de mezclado nosotros ya comenzamos a obtener la energía. A partir de los 16 grados, cualquier temperatura nos va a servir para comenzar a acumular energía. El poliglicol, su temperatura de fusión está a los 127 grados y aquí tenemos a 22 grados su temperatura de mezcla. Este etilenglicol, por ejemplo, se está utilizando mucho en cocinas solares y ahorita les voy a explicar un poquito más de algún proyecto. Las parafinas, como tienen pesos moleculares más altos, llegan a puntos de fusiones más altos, 173, 185 grados centígrados. ¿No? Estos son inorgánicos, y donde vemos aquí el cloruro de calcio, que se trabaja entre 190 y 29 grados. Aquí lo que nosotros estamos impulsando en la universidad es la investigación sobre materiales de cambio de fase a base de sales de litio, ¿no? Para dar una utilidad más al litio que tenemos en el país, para poder almacenar energía. Y creemos que las condiciones van a ser mejores que de cualquier otro de los compuestos inorgánicos, debido a que el litio ya se utiliza como un material de almacenaje de energía. Y por ser una molécula tan pequeña, el litio puro o el carbonato de litio no va a ser una molécula tan pesada, creemos que sus puntos de fusión van a ser adecuados y el punto de mezclado también va a ser adecuado. Lo que tenemos que comenzar a comprobar son la conductividad térmica y la densidad de los materiales de litio que estamos queriendo trabajar. El proceso de encapsulación, lo que se quiere hacer, estas zonas de aquí es donde tenemos los PCMs encapsulados, y en medio de esos PCMs encapsulados hay unas zonas en las cuales pasa el fluido para poder transferir el calor hacia las diferentes
tipos de zonas exteriores. Hay diferentes tipos de materiales de encapsulación. Podemos utilizar diferentes tipos de poliefinas, que son lo que más se utiliza. Se puede utilizar también algún tipo de aceros especiales que nos sirven para generar la encapsulación. El problema es, dependiendo del tipo de material que estemos encapsulando, aquí puede influir mucho el tema de la corrosión. Más bien en las poliefinas se puede trabajar mejor con materiales que sean muy corrosivos, ¿no? Y hay diferentes tipos de módulos. Fíjense aquí por el medio de esto aparece un huequito que es por donde va a aparecer o va a pasar el líquido que va a hacer el fluido de todo el calor que está generando el material de cambio de fase. Y dentro de esos cilindros está el material de cambio de fase, simplemente expuesto a radiación o energía solar que se vaya captando para producir toda la reacción que se requiera para generar la energía que estamos requiriendo. Se puede mejorar con algunos tipos de proyectos la conductividad térmica de nuestros proyectos, y para esto utilizamos diferentes tipos de rellenos metálicos que nos pueden conducir de mejor manera la energía térmica que podemos utilizar, ¿no? Estos son algunos usos. Este, por ejemplo, es el centro CIESOL de la Universidad de Almería. Aquí toda la energía térmica que se utiliza proviene de materiales de cambio de fase. La calefacción y toda la refrigeración se utiliza en este edificio inteligente como materiales de cambio de fase. Este es uno de los grupos de investigación más importantes en el mundo que está siendo contratado ahorita por empresas italianas para poder utilizar en empresas cárnicos todos los procesos de refrigeración a partir solamente de materiales de cambio de fase. La única energía que van a utilizar es la energía solar. Estos son los techos, acumulan energía solar, que es lo que les va a brindar energía para que su material de cambio de fase pueda comenzar a trabajar. El año pasado, cuando hemos hecho el Congreso Mundial de Litio aquí en la universidad, vino el autor de este libro, Cocinas Solares, Fundamentos y Aplicaciones, Antonio Leucona se llama él, y esta es la cocina solar que él ha diseñado. Dentro de esta cocina solar, él tiene eritritol como material de cambio de fase. ¿Cuál es la ventaja de esta cocina solar? Funciona 24 horas al día. Durante las horas de radiación acumula la suficiente cantidad de energía para que en la noche pueda ser utilizada. Entonces, no hay dependencia de la radiación solar utilizando este tipo de cocinas. Y él utiliza el eritritol, que es un material de cambio de fase orgánico, básicamente es un azúcar, porque en caso de que haya una perforación dentro de lo que sea la cocina y pueda comunicarse de alguna manera con el alimento que se está produciendo, solamente se va a contaminar de azúcar. Entonces no va a haber ningún otro daño secundario a las personas que vayan conduciendo el calor. Con este centro se tiene en vista realizar un proyecto para hacer un estudio de radiación solar en el altiplano y elegir una comunidad en la cual podamos utilizar materiales de cambio de fase, con el objetivo de, en la época de invierno, darles calefacción y en sus épocas de verano poder utilizar los materiales de cambio de fase para poder refrigerar todos los productos que ellos van produciendo y aumentar la vida útil de estos productos. Entonces, todas las actividades que tienen ahorita, todas las aplicaciones de estos materiales de cambio de fase son importantes porque pueden mejorar la calidad de vida de muchas poblaciones que no tienen ningún tipo de acceso a calefacción, a refrigeración, pero además se está viendo la posibilidad de utilizar la energía, el intercambio de energía para producción de energía solar, para poder utilizar como energía eléctrica también. O sea que llegaríamos a una población que no tiene nada, les daríamos calefacción, refrigeración y energía eléctrica, con lo que sus condiciones de vida podrían cambiar de manera muy, muy diferente. Y estamos queriendo comenzar a trabajar en ese tipo de proyectos. Y para eso es muy importante que los mecatrónicos
puedan visitarnos de vez en cuando a los químicos y podamos comenzar a trabajar de manera conjunta, porque esto es un trabajo de equipo. Seguramente los sociólogos también participarán, economistas y todo, porque podemos cambiar la forma de vivir de una población a partir de soluciones muy simples que vienen del sol y cómo acumular esa energía solar. Eso es lo que quería contarles básicamente, porque el tiempo no da para más. Si tienen algún tipo de preguntas. Sí. Aparte de las sales, ¿qué otro material más se podrían usar como alternativa para la acumulación de energía? A ver, aparte de las sales, se está revolucionando completamente todo lo que es el tema de almacenamiento térmico, ¿no? Últimamente incluso ya se están haciendo impresión con impresoras industriales de lo que son los paneles solares. En el tema de paneles solares se está avanzando mucho y ahí también Bolivia tiene muchas cosas nuevas que decir. Podemos seguir aprovechando este tipo de sales, no como PCMs, sino como materiales para producir nuevo tipo de celdas de almacenamiento solar. Celdas de almacenamiento solar de alta densidad, se llaman, ¿no? Aquí estamos trabajando, haciendo algunos estudios en el Congreso de Litio que se ha hecho en Chile en octubre de este año. Hemos llevado una propuesta de un cátodo de monóxido de litio, ¿no? Entonces, generar nuevos ánodos, generar nuevos cátodos, generar nuevos electrolitos de intercambio es una necesidad para mejorar el tipo de almacenamiento que vamos a tener. Y ahí estamos entrando con el litio. Y también es importante decirlo, ¿no? Ya nos han dicho que el litio tal vez no dure tanto como estamos pensando, que pronto se nos van a venir las baterías de sodio, y sodio hay en muchos lugares del mundo, entonces ya se está trabajando con el sodio. Y además, por ejemplo, se está viendo la posibilidad también, porque han visto algunas peculiaridades y una muy buena cantidad de almacenaje con baterías de magnesio. Y eso es otra gran posibilidad para el país, porque el gran problema que tenemos en el Salar de Uyuni es que nuestro litio está muy contaminado por magnesio y no sabíamos qué hacer con el carbonato de magnesio. Entonces se nos abre una alternativa de seguir investigando y poder comenzar a trabajar con baterías de magnesio también, que están comenzando a ser estudiadas en Alemania. No, a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí. Los PCM sí se utilizan para almacenar energía eléctrica. En todo proceso químico se producen diferentes tipos de transformaciones, y todas esas transformaciones son transformaciones de energía. Por eso es muy importante hacer balances de energía, ¿no? O balances de calor. Cuando tú comienzas a hacer este tipo de balances de energía y calor, hemos determinado que hay una cantidad de energía que se está perdiendo, ¿no? Y la energía permanece constante. Y esa energía que se está perdiendo en el proceso de intercambio es la que sí se está comenzando a almacenar como energía eléctrica. Entonces ahí simplemente en esos procesos se está colocando estos PCMs a condensadores de energía eléctrica que van acumulando esa energía eléctrica para posteriormente utilizarla, ¿no? Aquí en Ciosol la universidad ya ha hecho algunos trabajos. Tenemos un proyecto que se llama PCM Sol, en el que trabajamos con la Universidad de Almería, la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Wałbrzych, que está en Polonia. Es un proyecto de la Unión Europea que nosotros estamos haciendo cierto tipo de valoraciones de exergía. Seguramente el doctor Luján les va a venir a hablar de todo lo que es el tema de exergía. Y ahí en Ciosol hemos hecho algunas optimizaciones para mejorar el rendimiento y de la acumulación energética de todos estos procesos.
es un tema muy interesante para investigar y hay que estar muy atentos. Sí, José. ¿Algún tiempo estimado de realmente utilización de estos nuevos materiales? Porque si bien ahora el principal método de almacenamiento de energía solar son las baterías, ¿no? Entonces, ¿de algún uso comercial real de nuevos materiales? A ver, se tiene previsto que estos materiales de cambio de fase tengan una vida útil de 10 años. Los costos no son altos respecto a la cantidad de energía que estás acumulando, ¿no? Aquí en Ciosol han hecho una evaluación económica y el ahorro que producen anual es de $50,000 anuales. Entonces, vale la pena. Durante 10 años es un monto muy interesante en un solo edificio, ¿no? Y gracias a ello, esta universidad está consiguiendo muchos fondos financieros para que se siga investigando en temas de domótica, cómo mejorar su aplicación después en construcción de casas a futuro, ¿no? Pero en un uso comercial, ¿cuánto yo podría, digamos, contar? No hay una empresa que por el momento esté comercializando, ¿no? Yo creo que de aquí a unos 2, 3 años a más tardar, ya van a comenzar a salir las primeras. Todo esto se encuentra en etapa de estudio y es por eso que nos interesa investigar a nosotros también. Tenemos que comenzar como universidad, porque veo muchos alumnos de la universidad, a pensar en investigación de punta, a meternos a trabajar mano a mano con estas cosas que recién están comenzando. ¿Por qué tenemos que investigar cosas que ya han investigado hace 50 años? No, tenemos que dar el salto de una vez. Ya tenemos, creo, la capacidad para comenzar a codearnos con cierta gente y dar el salto y comenzar a colaborar con investigaciones o investigar de manera conjunta con ellos. 3 personas han ido al Congreso de Litio de la universidad. 2 de ellos ya están haciendo su doctorado, uno en Chile y el otro en España. Y la tercera se nos va ya nomás. El que ha ido este año a exponer ha tardado 1 hora y media en conseguir una beca de maestría, con la posibilidad de que le den la beca de doctorado. Porque podemos hacer algunas cosas que sean interesantes. A veces nos subestimamos mucho y tenemos que romper esos temores y comenzar a investigar en este tema. Y es muy importante porque esto puede ser importante que podamos desarrollar en el país. Con el potencial solar que tenemos en Bolivia, implementar estas cosas en toda la zona del altiplano puede ser una mina de oro. Muy bien, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Cualquier información o algo, muchos de ustedes conocen, mi oficina es en el 5º piso, Ingeniería Química.